El lugar de los viejos. Un cuento de Ada Negri. Feliciana no sintió gran sorpresa ni gran conmoción cuando un jueves, en la hora de las visitas a los enfermos, a su habitual pregunta, el empleado de turno del hospital le respondió con brusquedad, sin preámbulos, hojeando un registro. El número 59, el de la sala San Giuseppe, murió esta noche. Aquel burócrata de la beneficencia, amable como un puercoespín, hizo muy bien en ahorrarle las condolencias. Desde hacía ya algunos meses, en un rincón de su habitación, ella encendía diariamente una velita ante la Virgen de Caravaggio, y solo ella sabía por qué. Solo ella guardaba aquel voto. Y he aquí que la Virgen había cumplido el milagro necesario. Había quitado de la vida y de la taberna a Gille Fracchia, apodado Rossini, popular en las tascas de Portaticiniese por su espléndida voz de tenor y por la burlesca y parlanchina generosidad con que arrojaba al fondo rojizo de los vasos sus ganancias de cochero público y las de su esposa, costurera de ropa blanca. La filosofía de Feliciana era recta y lógica. Quien es inútil es dañino. Quien es dañino debe morir. Su marido murió a tiempo. Para 2 niños pequeños es mucho más providente una madre viuda, pero activa y sana, que 100 padres borrachos. Y basta de hombres en su vida. Aquel único, en 7 años de melancólica experiencia conyugal, le había dejado náusea. Tiraría del carro sola, mientras le duraran las fuerzas. Y luego, los chicos, ya crecidos y bien encaminados, se ocuparían de ella. Sin embargo, convencida, y con razón, de que las ganancias de una pobre costurera de blanco son demasiado inciertas y esporádicas para que 3 bocas puedan fundar en ellas la certeza de vivir, Feliciana fue sin vacilar a solicitar la ayuda del caballero Gagliardi, a quien desde hacía años llevaba camisas y cuellos por encargo de una elegante tienda, y que era propietario de una fábrica de lanas. El caballero Gagliardi se quedó de una pieza. ¿Cómo? ¿Cómo? Balbuceaba un poco. Era su defecto y su tormento. ¿Cómo? ¿Cómo, Feliciana? ¿Tú en una fábrica? Pero ¿no ves lo delicada que eres? ¿Crees que resistirás en un infierno semejante? La mujer que tenía delante tenía en efecto un aspecto diminuto, pero lo miraba con 2 grandes ojos brillantes de fósforo y energía. Le hablaba con una boca ancha cortada recta sobre un mentón saliente. Máscara de resistencia, pequeño organismo de acero en el que cada resorte estaba en su sitio. Cada engranaje funcionaba a tiempo, como en las máquinas de fabricación perfecta. Más que por compasión, el buen caballero fue vencido por un sentimiento inconsciente de respeto ante aquella fuerza femenina forjada y doblada como instrumento de trabajo. Y Feliciana pudo entrar en el taller, y unos meses después se convirtió en asistente de un equipo de tejedoras, y todo por 1,75 l al día. Sí, 1,75 l al día, porque el caballero Gagliardi era bueno. Pero entonces, hacia 1870, los salarios femeninos no subían más de eso. Ella se conformaba, valiente como era, con tal de tener asegurado el pan. En esos tiempos aún no se hablaba de cooperativas obreras, de sindicatos, huelgas, y ella lograba, feliz, sostenerse con ese dinero a sí misma y a sus hijos, que después de la escuela eran vigilados por una vecina.
para ella misma, o un cuenco de pan con leche al mediodía, una sopa o una rebanada de polenta por la noche. Solía decir riendo: quien predica que eso no basta para vivir, miente por la boca. Lo demás es bueno para el asma y la gota. Feliciana era magníficamente optimista. En el balcón de su única habitación florecía un geranio escarlata que regaba a las 5 de la mañana antes de salir para la fábrica, y saludaba por la tarde con dulces y alegres palabras, como si fuera su tercera criatura. Los domingos, paseando con sus 2 pilluelos por los campos polvorientos fuera de la ciudad, cantaba con voz fresca la canción de moda, y por todos los poros del cuerpo y del alma respiraba la alegría del sol, del verde, de aquellas pocas horas de libertad. Y el tiempo pasó. ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? Lo que dejamos atrás es siempre lo mejor, incluso cuando es dolor. La mujer se había asimilado insensiblemente al ritmo y a la calidad de su trabajo diario. Era como si fuera y viniera con las bobinas de acero, como si ajustara las pulsaciones del corazón y de las muñecas a las de los lisos, los pedales, las palancas, esos pequeños y silenciosos brazos mecánicos que parecen muñones con gestos trágicamente precisos. Ya no podía imaginar su vida sin el girar de las correas sobre su cabeza, el polvo de la lana y el olor de aceite rancio en la garganta, y la ruidosa y cordial amistad de sus compañeros de la fábrica. Los hijos crecían. Francesco, ya aprendiz, demostraba felicísimas aptitudes para la mecánica y llevaba a casa una pequeña ganancia. Leonardo, nervioso, concentrado, inteligente, con la osamenta ágil y el rostro enérgico de la madre, se había empeñado en estudiar, en llegar a ser alguien, y había ingresado en la escuela normal con una beca del gobierno, dando clases para comprarse los libros. En el temperamento excitado, en la ambición contenida, en la fantasía de aquel hijo suyo, Feliciana se reconocía, así como veía reproducida en la robusta serenidad de Francesco la mejor parte de sí misma, el optimismo invencible. La continuaban fuerza entre las fuerzas. Estaba segura de encontrar un día en ellos su propio descanso. Tuvo, sin embargo, un mudo y terrible periodo de crisis. Entre los 45 y los 50 años, ya no se sentía ella. Cansancios repentinos la abatían en el trabajo. Insomnios ásperos de sed, agitados por confusas pesadillas, la mantenían despierta durante largas noches, dejándola, hacia el amanecer, precisamente cuando debía levantarse para correr a la fábrica, destrozada como un trapo. Algo que jamás le había sucedido antes y que la oprimía de vergüenza. No podía mirar los anchos hombros o las nucas macizas de sus compañeros sin sentir que la carne se le estremecía con escalofríos. Manos invisibles, pero cuya sensación era profunda, le recorrían el cuerpo, hinchado y pesado por un misterioso trabajo interior. Sufría. Estallidos de disonancias histéricas surgían de ella, hasta entonces tan serena y constante. Se aferraba a veces, desesperadamente, a sus hijos, ya casi unos mozos, respirando con ansiosa delicia el perfume de aquellas fuerzas frescas. Se sorprendió, una noche en la oscuridad, lamentando no haber aceptado, algunos años antes, como segundo marido a Gianni Forgia, el jefe de los tejedores, que por amor a ella habría aceptado de buen grado también la carga de los muchachos. Lo comprendía. Necesitaba un hombre, su caricia y su puño, su protección y su dominio. Pero los hombres ya no la miraban.
Había llegado a la edad en que la mujer, desesperadamente tendida hacia el amor con toda la madurez de su carne, ya no despierta deseo. Poco a poco cesaron los insomnios. La sangre se calmó. Los nervios se distendieron en un equilibrio opaco. Una languidez amarillenta aflojó los músculos del cuerpo y del rostro, y Feliciana se volvió vieja. Vieja, pero no inválida. Durante 10 años más, el gran bulevar suburbano que conducía a la fábrica vio, más rápida por la mañana, más lenta por la tarde, la diminuta silueta envuelta en un chal negro, con la cabeza desnuda aureolada de plata, con la boca lista para el chiste, para el afectuoso saludo, para el alegre estribillo entre las filas de los compañeros. Solo cuando una asiática la clavó, entre fiebres y espasmos, en el hospital, y la dejó casi sin poder sostenerse en pie, Feliciana abdicó, sin una moneda de pensión, pobre como una rata, con el único vestido que llevaba puesto, pero alegre y confiada como San Francisco. Dijo a sus hijos abriendo los brazos en cruz: «Aquí estoy, he terminado, ahora les toca a ustedes». Francesco, el primogénito, le respondió: «Ven conmigo». Francesco era bueno y ganaba más de 5 francos al día en una fábrica de automóviles. Ya no eran los tiempos en los que Feliciana daba gracias a Dios por poder mantener a sus hijos con el lujo de una lira con 75 centavos al día. Pero ahora todo costaba el triple: el alquiler, la carne, las legumbres. Y Francesco ya no era libre. Se había casado con una modistilla rubia, bonita, enérgica, que trabajaba desde casa. Tenían 3 habitaciones. La madre tuvo que resignarse a dormir en la cocina, en un catre, detrás de un biombo de cartón, porque el llamado salón, contiguo a la habitación nupcial, servía como taller para Teresella durante el día y como comedor por la noche. La cocinita apestaba a desagüe y encierro. Su única ventanita de vidrio esmerilado se abría a una especie de pozo patio, oscuro y desmoronado como el desahogo de una cárcel. En el viejo cuerpo debilitado, el joven corazón de alondra de Feliciana se contrajo. Pensó en la maceta de geranio escarlata en el balcón de alto nido lleno de sol donde había criado a sus hijos. Ahora, en presencia de aquella extraña nuera de ojos punzantes y rostro pecoso, sentía claramente que ya no estaba en su casa, que su hijo ya no le pertenecía. Ayudaba como podía, humildemente, haciendo las camas, ordenando las habitaciones, lavando los platos. También le hubiera gustado coser y cocinar, canturreando sus canciones. Pero 25 años de fábrica y de dieta a base de pan, leche y polenta habían reducido a cero sus habilidades con la aguja y en la cocina. Y los malos humores de Teresella, siempre furiosa por el encarecimiento de los alimentos y la tacañería pretenciosa de las clientas, le ahogaban el estrimillo en la garganta. Pobre mujer, no lograba vencer dentro de sí la penosa sensación de ser, en la casa de su primogénito, casi una sirvienta, ciertamente una tolerada. Pero Leonardo, desde el gran pueblo donde había conseguido un puesto de maestro municipal, le escribía: «Paciencia, madrecita, pronto iremos a buscarte, pronto vivirás con nosotros». Nosotros. Tampoco él estaba ya solo. La misma historia de siempre. Matrimonio prematuro, la ambición vencida por el sentimiento. El joven poeta, pálido de inspiración y sueños,
obligado a competir con su diploma de honor por una escuelita de campo, con tal de ganarse la vida. El flechazo, por los rizos negros y el lenguaje florido de la colega maestra. Muchos conflictos, mucha retórica, una cabaña y un corazón, los versos dormidos en un cajón, el hombre atado de por vida a la necesidad cotidiana, con la cadena asegurada por él mismo al pie. Pero Titi cumplía 14 meses. Titi empezaba a caminar con sus piernecitas inciertas y un poco torcidas, y Leonardo le había escrito de nuevo a su madre: «Venimos a buscarte. Vivirás con nosotros». Sin dolor, ella dejó la cocinita del cuarto piso y las acres quejas de Teresella para ir a convertirse en la niñera de Titi. Dios bendito 1000 y 1000 veces. Entonces aún había alguien en el mundo para quien ella podía ser necesaria. Esta vez tuvo una pequeña habitación, con la cuna de Titi junto a la cama. La niña se despertaba a menudo durante la noche y había que dejar dormir tranquila a la nuera, que por razones de economía no había querido dejar el trabajo. A Feliciana le pareció rejuvenecer, revivir los tiempos lejanos en que Francesco y Leonardo no eran más que 2 bolitas de carne blanda y rosada, completamente suyos. Había colocado algunas macetas de cinerarias y claveles en el alféizar de la ventana. La ventana se abría a los campos y al cielo. Titi balbuceaba sus primeras palabras confusas. La vida era buena. El Señor era justo. Pero después de Titi vino Toto. Y después de Toto vino Bebe. A pesar de la retórica de Luna Clara, el poeta retirado y la maestra agridulce y nerviosa resultaron ser prosaicamente, espantosamente prolíficos. 2 partos prematuros terminaron por arruinar por completo el ya deteriorado organismo de la joven mujer, impidiéndole continuar con la escuela. A los 35 años era irreconocible, víctima de una de esas formas de desequilibrio que la oscura y maléfica perversidad del útero genera en tantas desgraciadas. En la casa estrecha, las 6 criaturas vivían amontonadas en promiscuidad, gritos de niños, cóleras ciegas y violentas de la madre agitada por la neurosis, explosiones de bilis y crisis de misantropía del hombre sobrecargado de trabajo y responsabilidades morales. Y Feliciana, en medio de todo eso, seguía viva. La muerte se había olvidado de ella. No poseía más que la cama y un perchero. El resto se lo habían quitado los hijos. Casi le faltaban los metros cúbicos de aire necesarios para respirar. Grandes y pequeños, con la prepotencia de su vitalidad rabiosa, la rodeaban en un círculo asfixiante, la empujaban involuntariamente hacia un lado. En esos pasos tambaleantes y lentísimos suyos, que estorbaban los juegos de Toto y las volteretas de Bebe. Comía ahora por separado, en un cuenco especial, sopas de leche y caldo, aunque con la edad se había vuelto golosísima de carne y legumbres. Esto, desde que se dio cuenta de que su nuera le contaba los bocados en la boca, y de que el masticar trabajoso de sus encías sin dientes provocaba náuseas a la mujer. Había pasado de los 75, se acercaba a los 80. El esqueleto encorvado de su cuerpo, apenas cubierto por una piel de gallina, conservaba aún, en esa lenta momificación, una sangre todavía roja, un corazón aún válido, un cerebro aún alerta, un deseo todavía apasionado de vivir. El magnífico instrumento de actividad que ella había sido, la antigua Feliciana, señora del mundo frente a un telar en movimiento, intentaba a veces hacer florecer de nuevo,
en los labios ajados de la larva sobreviviente, fragmentos de alegres cancioncillas. Pero la voz ya no sostenía la nota. Se quebraba a mitad en un humilde y tembloroso maullido. En medio del deterioro, la única parte intacta era la frente, sin una arruga, estatuaria en su firme contorno cuadrado. La luz de aquella alma valiente se había recogido toda en la frente. Pero si el sueño venía a cerrar sus ojos desvaídos y la cabeza caía colgando sobre el delgadísimo y encorvado hombro, entonces el rostro, en el relajamiento de los músculos, se volvía terrible. Por la boca torcida y hundida salía, alternando con la respiración, un silbido unido a un hilo de baba. La frente poderosa aplastaba la parte inferior de aquella trágica máscara cargada de todos los años vividos, de todas las fatigas enfrentadas, de todas las batallas ganadas, de todas las humillaciones sufridas. El color terroso con sombras verdosas, unido a la ausencia de mirada, hacía pensar en un cadáver. Pero el sueño de los viejos es engañoso. Se parece a la muerte y es tan ligero. Feliciana parecía así, dormir. Sin embargo, escuchaba, con el oído que aún le quedaba fino como la vista. Y una noche tembló por dentro al oír estas palabras entre hijo y nuera. No hables así, no sabes lo que dices. Al fin y al cabo es mi madre. Me ha criado a Titi. ¿No puedo echarla? ¿Y quién te dice que la eches? Si la toma Francesco, es el primogénito. En definitiva, a 90, a 100 años, esa mujer seguirá viva. Tú lo ves, aquí ya no tenemos más espacio. Titi necesita la habitación para instalar su pequeño taller de bordado en oro. Los niños duermen en un trastero. No podemos ampliarnos. Le toca a Francesco. Que se encargue él. Francesco también tiene 2 hijos que ni siquiera ganan el agua que beben. También él en su casa pelea con el espacio. Pobre mamá, tendremos compasión. Será por poco. ¿Por poco? ¿Por poco dices? Saludarás el centenario, esa templanza de bronce, y cómo come, y cómo disfruta vivir. La voz malvada, rompiéndose en una risa estridente e histérica, hería el corazón de Feliciana con agudas punzadas de agujas. Entonces, debía morir necesariamente, porque ya no había más lugar para ella. ¿Y con qué valentía la nuera había podido afirmar que ella disfrutaba de vivir? Ella no vivía, no moría, era una sobreviviente. La providencia debería, a tiempo, conceder la buena muerte a los viejos pobres, concedérsela como recompensa, cuando el trabajo estuviera terminado, cuando las energías de resistencia estuvieran agotadas y los hijos ya hubieran tomado su camino. Tragó en silencio el veneno de la nueva humillación. Más tarde pidió ella misma el favor de ser llevada a casa de Francesco. Y vio nuevamente la gran ciudad industrial. Subió, sostenida por los 2 hijos, ya canosos en las sienes, las empinadas escaleras, demasiado pesadas para su aliento, y volvió a hacerse su camita en el rincón de la estrecha cocina, que olía a agua de lavado. Los ojos fríos de Teresella le dijeron sin rodeos lo mucho que su miserable persona casi destruida le pesaba. Las cuñadas, que se odiaban, se la habían cargado la una a la otra sobre los hombros. Los hombres, débiles, dominados por la esposa, callaban y toleraban. Y ella no vivía ni moría.
La lucha por el espacio y por el pan tensaban el nervio de cada conversación, de cada gesto, en ese angosto apartamento sin sol. Periódicos socialistas con títulos y letras de llamas entraban entre las manos de los robustos adolescentes y sus compañeros de taller y de liga. Por la noche, alrededor de la mesa, bajo el amarillo pico del gas, con sus bocas, con frases saltarinas y febrilmente agitadas, se componía la sociedad según un magnífico esquema ideal. Todos ricos de una forma, todos trabajadores, y un puñado de tierra en cada boca inútil. Feliciana, olvidada en un rincón, con la frente de mármol amarillento inclinada sobre el pecho, escuchaba en silencio, abatida. También la suya era una boca inútil. Era hora de cerrarla con un puñado de tierra, con 2, 3, 100 paladas de tierra, una sobre otra. Y llegó la muerte. Tanto la llamó que vino. Una noche en la que durmiendo con los ojos, pero no con los oídos, había oído a hijos y nietos hablar de un hospicio de crónicos donde la colocarían pronto, gracias a la alta protección del jefe de Francesco. Cambiar de nuevo, bajar las escaleras, dormir en una cama de caridad, vivir entre monjas de hábito gris, convertirse en una mendiga camuflada. No, no, tanto rogó a la muerte que la muerte vino y se la llevó tranquilamente a las 2 de la madrugada, sin un sobresalto en la visión de un geranio escarlata floreciendo en el alféizar de una ventana soleada. Al amanecer, ante el cadáver ya rígido en la camita en la cocina, el sentido de liberación fue tan inmediato e intenso en los familiares que pareció dolor y adoptó las formas más ruidosas y conmovidas. Llegó Leonardo con su esposa y su prole. Las 2 cuñadas velaron toda la noche el cadáver embriagándose de café, pero la muerta no las vio, ya estaba muy lejos. El funeral fue magnífico, sobre todo porque fue domingo. Un gran número de obreros, compañeros de Francesco, lo seguían con rostro circunspecto, sombrero negro y corbata roja. Y uno de ellos, en el cementerio, frente al ataúd, pronunció un discurso elocuente, lleno de grandes palabras terminadas en A, que arrancó muchas lágrimas, y por poco no fue aplaudido por todos los presentes. Y el ataúd, tan pequeño, tan liviano que un niño lo habría podido llevar, fue bajado al foso y bien cubierto con la buena tierra húmeda y fresca, la que no reprocha el sueño de los muertos. Y Feliciana finalmente encontró el lugar donde solo pueden descansar los viejos pobres. Cuando los hijos se han ido, el trabajo está hecho y las fuerzas ya no sostienen.